Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Recuerden de ir poniendo presente en el chat. Hola. Hola, ¿alguien está intentando hablar? Yo no los escucho. No sé si se escucha ahora. Yo aquí recién habló y lo escuché. Ahora sí, perdón. Esperamos 5 minutos y seguimos. Y empezamos en realidad, perdón. Recuerden los que recién ingresan, por favor, poner presente en el chat. Han puesto presente Emiliano, Tapia, Lucas, Cristian, Guillermo, Ale, faltaría Agustín y Victoria de poner presente, por favor, en el chat. Listo. Profe, ¿cómo va? Hola, Cristian. Sí. Sí.
Usted sabe que un chico que conocí de Calchín me dice que él ha pedido las equivalencias, él estaba haciéndolo en una escuela técnica a una carrera parecida a la nuestra y aparentemente el instituto le han dado las equivalencias. Sí. Entonces, como me vio a mí justamente en la plataforma, me pidió eh, de dónde estábamos programando, el visual, qué sé yo, porque él usaba en otro programa, me dice. Y me decía que no encontraba dónde descargarlo al visual. Así que yo le dije, bueno, que le escriba a usted en la plataforma y le pasé también lo de la clase. O sea, este enlace para la clase también lo pasé al chico. Si quiere le paso el número de teléfono, así lo agrega al grupo del instituto y probablemente le esté molestando para Vale, justamente... mándamelo. Mira, yo leí yo firmé parte de su promoción de programación 1 y yo les pasé, a ver, nuestra mediadora es la coordinadora técnica, que en este caso, pedagógica, que en este caso es Alejandra Pauletti. Yo evaluando su programa, se lo di y le pasé las claves para programación 2 y base de Sí, datos, porque al estar aprobado programación 1 es equivalente con estas dos. Me llama mucho la atención porque en ese programa decía que él programaba en visualstudio.net. ajá, bueno. O sea que, Claro, él me decía que usaban como otro programa. No sé, eso es lo que me dijo y ahora justamente estaba buscando la versión del Visual. Ahí le pasé por mensaje privado de WhatsApp el número de teléfono de él, cosa de que... perfecto. No, o sea, pobre, porque si realmente lo que nos pasa en los programas no es lo que él vio, Claro, no claro. lo vamos a beneficiar, quizás poniéndolo en un segundo año, Ujú, porque no es lo que él vio. Pero bueno, ya si tengo el teléfono, voy a poder charlar con él y mandarle toda la información. Bueno, perfecto. arrancamos. Hoy no habría tema nuevo. El objetivo de hoy es que veamos las consultas que había de tarea, que dentro de esas consultas hay algunas cuestiones puntuales a tener en cuenta. Y quedan de tarea más consultas con con la misma estructura del Grupal y el Javi, ¿sí? Les voy a pasar a compartir mi SQL, que está acá. Bien. Dentro de lo que ustedes tenían que hacer como actividad era construir esta base de datos que se llamaba clase 5 más el apellido, por eso yo le puse clase 5 más Franino, y tenía dos tablas, una que era la tabla departamentos y la tabla de empleados. Dentro de la tabla de departamentos tenemos los diferentes tipos de campos, como el código de departamento, que es un varchar, el nombre del departamento, que también es un varchar, la ciudad varchar y el código director, que también es un varchar. Dentro de empleados tenemos el número de ID de empleado, que es un varchar, el nombre del empleado, el sexo, que es un char de 1 porque suponemos va a guardar femenino masculino, F o M. Fecha de inicio es un date, no un data time. Fecha de incorporación también es un date. Empleo, salario de empleado, perdón, que es un float. Este tipo de datos, el float, hace referencia a un dato muy chiquito que va a llevar comas, ¿sí? Y no permite los redondeos, o hace un tipo de redondeo específico. Por eso es el tipo float, pero está enmarcado dentro de los tipos de datos numéricos. Después tenemos todos varchar. Vamos a ir leyendo un poquito las consignas, y la primera decía mostrar cada una de las comisiones y el número de empleados que las reciben, solo si tienen comisión. Entonces, vamos a ir a la tabla empleados, ¿sí? Y vamos a ver comisión. La comisión es un tipo de dato float, entonces lo vamos a tratar como como si fuese un número. Entonces decimos select comisiones E, ¿sí? Porque dentro de la tabla de empleados, comisiones E es como se llama el campo, count, y acá tenemos una palabra nueva que es el listing, que cuenta solamente los nombres de empleados distintos. En este caso en particular,
yo no pondría que cuente por nombre de empleado, ¿sí? ¿Por qué? Puede haber dos Romina Frandino, pero no son las mismas personas. Tienen un ID distinto, seguramente con un DNI distinto y una fecha diferente de ingreso y de nacimiento. Entonces, en este caso, lo que deberíamos contar no es por nombre, o sea, distinto no por nombre, sino por el campo ID, ¿sí? Cuando el ID realmente sea distinto, sea igual, perdón, no lo contamos. ¿Se entendió por qué? No por nombre. Porque, a ver, existe en todo el mundo nombres repetidos. From empleados, group by comisiones. ¿Por qué lo agrupamos por comisiones? Porque dice mostrar cada una de las comisiones y el número de empleados que lo reciben, ¿sí? Solo si tienen comisión. Entonces, lo agrupamos por comisiones y hacemos un having, comisión, sea y no igual, sea mayor a 0 o distinto, ¿sí? Mayor a 0. Le podemos poner distinto de 0, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque si es igual a 0 quiere decir que no tiene comisión. También podría ser como mayor a 0. Si ejecutamos no me va a traer nada porque no tengo nada, pero tampoco me va a generar un error. Ahora sí me genera un error porque se me cambió de base de datos, ahí la busco, pues se me había desconectado el motor. Clase 5. Bien, no me devuelve nada porque no hay nada, pero no tengo un error de concepto. El siguiente decía mostrar el número de empleados de sexo femenino y de sexo masculino por departamento. Entonces decimos select nombre de departamento con empleados femeninos, acá empleados masculinos, from empleados, join departamentos, group by, nombre de departamento, ¿sí? Entonces, agrupa y cuenta cada uno de esos. Después, hallar el salario promedio por departamento. Allí utilizamos el ABG, que ya lo habíamos visto. Sí. Una pregunta. El 2 ese que no entendí yo, de masculino o femenino, ¿cómo hace, digamos, para detectar si es masculino o femenino? Bien, denme un segundo que creo que yo he abierto un archivo. Denme un segundo que ahí vuelvo el 2. Vale. Ahí vuelvo, chicos, perdón. ¿Cómo hace diferenciar cuántos hay de sexo femenino y cuántos hay de masculino? Porque los agrupa, mira, por nombre de departamento y por sexo. Todos que Bien, sean bien. iguales, la condición de agrupamiento es la que te condiciona. ¿Ahora sí? Bien. Sí, sí, gracias. Listo. ¿Todos quedó claro? ¿Sí? Bien. Hallar el salario promedio por departamento. Bueno,
select nombre de departamento, ABG, salario de empleado, as promedio de salario. Como el nombre de departamento está en una tabla y el salario del empleado está en otra, unimos dos tablas utilizando join entre departamentos y empleados, y el campo de conexión es el campo código de departamento, que decimos empleado.código de departamento es igual a departamento.código de departamento. Y lo agrupamos solo por nombre de departamento. Esto era lo diferente que no habíamos visto que nosotros podíamos tener, comparando con el anterior que su compañero me preguntaba, dos campos de agrupamiento, ¿sí? Y cuando tenemos dos campos de agrupamiento, así como cuando lo ordenamos por dos campos, es como en el orden en que estamos especificando las columnas. O sea, primero va a agrupar por nombre de departamento y a todos los que están dentro de ese nombre de departamento va a agrupar todos los que tienen el mismo sexo, ¿sí? Entonces es como decir que ordene de manera ascendente por apellido y descendente por nombre. Entonces, si hacemos ascendente por apellido, supongamos Álvarez va a ser primero, pero si tenemos a Ariana y a Valeria, primero va a mostrar a Valeria y luego a Ariana dentro de los Álvarez. ¿Se entiende cómo es esto? Por eso son dos criterios, y el prioritario es el primero, ordena o agrupa por el primer parámetro y luego, de acuerdo al resultado de ese, por el segundo. Bien. El 3 no tenía dificultad. El 4 dice hallar los departamentos que tienen más de 13 empleados. Voy a hacer más pequeño. Mostrar el número de empleados de esos departamentos, es decir, los ordena por departamento y quieren saber la cantidad de empleados que hay en ese departamento. Por eso es que hace un join, porque quiere saber el nombre del departamento, no el código, y el nombre lo tenemos en departamentos y a empleados los tenemos dentro de la tabla de empleados, entonces por eso hacemos la unión entre empleados y departamentos, y dentro del ON especificamos por qué campo de comparación es que lo relacionamos. Group by, nombre de departamento, y acá dice, a ver si yo no lo copié, más de 3 empleados, perdón, hallar los departamentos que tienen más de 13 empleados. Entonces, como más de 13 empleados es el resultado del proceso de contar, y ese count es un proceso resultante de una agrupación, porque si yo no agrupo por todos los nombres de departamento, no voy a poder contar. No lo podemos hacer en el where, sino que lo tenemos que hacer dentro del having, porque es un resultado de un proceso de agrupación. Entonces, por eso digo having, count, empleados.código departamento, sea mayor a 3. ¿Sí? ¿Esto quedó claro ya? No es tema de esta clase, pero por las dudas lo repasamos. Mostrar el código y el nombre, vamos al 5, mostrar el código y nombre de cada jefe junto al número de empleados que dirigen solo los que tengan más de 12 empleados, 2 incluidos. Entonces, select jefe ID, count empleados.jefeid, as cantidad de empleados, from empleados y departamentos, como en las anteriores, hacemos la unión, haga un grupo, o agrupe por ID de jefe, y que sea mayor o igual, por eso es que se usa el símbolo mayor y el igual, o sea que tenga 2 o más a cargo. Hallar los departamentos que no tienen empleados, select nombre de departamento, también volvemos a unir entre departamentos y empleados, hacemos un group by por nombre de departamento, having count empleados.código de empleados sea igual a 0. Fíjense que este having no responde a una columna que vamos a mostrar, pero sí el proceso de contar responde
al agrupamiento que pusimos acá por nombre de departamento. Entonces, por eso es que lo tenemos que hacer en el Having y hacemos el proceso de count en el Having. Ustedes me pueden decir, podría agregar la columna, sí, pero si yo agrego esta columna acá, ¿qué me va a devolver? Todos ceros, porque yo quiero mostrar a aquellos departamentos que no tienen empleados, entonces yo sé que me va a devolver 0, no tendría sentido que al lado de todos tenga el número 0. Bien, seguimos. El 7, y ya último, mostrar el nombre del departamento cuya suma de salarios sea la más alta, indicando el valor de la suma. Y acá hay una palabra reservada nueva que es top. Top determina la cantidad de filas que yo quiero que me devuelva. Yo si acá pongo top 1, quiero que de todo este proceso me devuelva solo una fila. Si pongo top 2, me va a devolver 2 filas o 3. Entonces yo select top 1 de punto nombre departamento y sum, entre paréntesis, de empleados punto salario de empleados. O sea que hago una suma de todos los salarios de los empleados. From departamentos de join empleado C y hacemos la unión entre los dos con el on. Hacemos el agrupamiento por nombre de departamento y lo ordenamos a esa suma de manera descendente. Si yo ordeno algo de manera descendente, en el primer registro me va a quedar el valor mayor. Entonces, por eso es que yo pongo top 1, que del agrupamiento de cada uno de los de grupos de nombre de departamento, me elija la primera fila, que es el valor más alto. ¿Se entiende? ¿Sí? Más o menos. Bien. ¿Dudas hasta acá de Having y Group By? Yo todavía me confundo entre where y having. O sea, cuando hice el ejercicio, iba probando con los dos por ahí. Bien. A ver, el where es cuando esa condición no depende de un resultado producido por el agrupamiento. ¿Sí? Supongamos, acá yo quisiera decirte from departamentos, a ver, mostrar el nombre de los departamentos cuya suma de salario menos el salario de, del empleado Juan Pérez. Entonces, Juan Pérez, el nombre de ese empleado, no es producto de la, o sea, no tiene vinculación alguna con el agrupamiento. Entonces eso debería estar en un where. O si yo te dijera where fecha sea, que la fecha sea el 22 del 4 del 2020. No es un producto del agrupamiento. Entonces, no lo tengo que poner en el having, sino en el where. Ahora, yo acá pensemos que empleados.código departamento, para contarlos, yo primero tengo que agrupar todos los empleados, contar cuántos hay. Entonces yo para hacer eso tengo que hacer un agrupamiento sí o sí. Entonces va en el having, porque el resultado de ese agrupamiento va a ser lo que a mí me interesa saber, si es mayor o igual, por ejemplo, en este caso, a 0. ¿Queda un poquito más claro? Si no, busco otra forma de explicarlo. Profe, Sí, sí, ahí está bien. Sí. a ver si lo entiendo. Cuando justamente le vamos a poner un condicionante que deviene del select y del from, tendría que ser, usamos el where. Y cuando ponemos un condicionante que viene del group by, o sea, de algún agrupamiento que hagamos, lo ponemos en el having. A ¿Así ver, sería? puede ser que la condición no venga del select. Supongamos, puede ser, a ver acá, mostrar el nombre de los departamentos cuya suma de salarios sean las más altas. Y, a ver, quiero ver departamento. Y pertenezcan a la ciudad de Córdoba. ¿Sí?
que sea distinto Córdoba. No hay un criterio, yo no tengo que agrupar para saber cuáles son los de Córdoba. Entonces, lo de Córdoba, acá, tendré que ser where. Voy a buscar ciudad, que lo tengo acá. Sea distinto o igual. Distinto. De Córdoba. ¿Sí? Fíjate qué ciudad yo no la listo en el select, pero tampoco es resultado del agrupamiento. ¿Se entiende la diferencia? No Sí. necesariamente ese parámetro tiene que estar siendo mostrado, pero sí tenemos que pensar, yo para obtener este parámetro, ¿necesito agruparlos de acuerdo a un criterio o es un parámetro que está separado de la agrupación? Claro, o sea que ya lo encuentro en las tablas de por sí. Si lo encuentro en la Claro. tabla de por sí, va en el where, y si no, si depende del agrupamiento, o sea, que la condición la podamos determinar con un agrupamiento, ahí va en el Javi. Perfecto, ahí Ah, va. está. Otra cuestión, que es un poquito lo que decía su compañero recién, que tenemos la suerte de que si ejecutamos y nos da error, el error va a ser, supongamos acá, no, acá no. Me marca error porque no puede estar el where después del group by, ¿no? Ahí no me marca error. Pero si yo ejecuto esto, vamos a leer lo que me dice. No puede aparecer un agregado en la cláusula where. Entonces, si yo ejecuto una consulta y me dice eso, automáticamente me tengo que dar cuenta que lo que está mal no es la condición, sino donde lo ubiqué, que no era en el where, sino era en el having. Entonces, estar sentado frente al asistente del management del SQL nos ayuda también a irnos ejercitando en esta agudeza de dónde lo voy a poner, si en el where o en el having. ¿Se entiende? Sí, a ver, profe, ¿puede correr ahí para terminar de leer el error? Que ahí, justamente, ahí ayuda y te dice en qué te estás equivocando. Claro. Los errores, chicos, no aparecen de manera, odiosa, sino que aparece un error y da una especificidad de ese error. Entonces, también tenemos que aprender a interpretarlo a ese error, porque con la interpretación del mismo vamos a poder encontrar una solución. ¿Sí? Para eso son los asistentes. O sea, de hecho, este manejo de error de acá es un asistente que nos ayuda, como cuando aprendimos a utilizar los errores del Visual Studio, que empezamos a entender que si nos dice no se puede ejecutar porque no está cerrada la cláusula if, o porque esta variable no se está utilizando. Entonces, empezar de poquito a interpretar esos errores que nos sirven para poder, mejorar nuestras consultas hasta que vamos generando esta cancha de hacer las cosas ya de una correctamente. Y muchas veces van a tener años en esto y se pueden equivocar. Y el asistente está para eso, para guiarnos y saberlo interpretar. ¿Alguna Sí, otra profe, duda? ¿Sí? también muchas veces uno se fija en el asistente y lo googlea para ver también que lo oriente alguno en YouTube o en algún foro. Está bárbaro eso. Si hay algún error y no terminan de entenderlo, también lo podemos copiar al error, copiamos y así lo pegamos en Google y eso nos va a ayudar a encontrar la solución.
porque no todos los errores a lo mejor van a ser manejables, a lo mejor va a haber un error que es muy específico, de una consulta muy particular, y bueno, no está mal investigar, nosotros tenemos que aprender a investigar y a ser autónomos, porque bueno, ustedes saben que la carrera del informático, ustedes van a terminar la carrera y van a seguir aprendiendo constantemente, aparecen cuestiones nuevas, sintaxis nuevas, actualizaciones, entonces va de la mano de esta carrera el estar abierto a interpretar y ser un poco autodidacta de nuestra formación, ¿sí? Que va de la mano con esto, de si tengo dudas, tener la capacidad de poder consultarlas en internet, por ejemplo, o en algún foro. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, profe, yo en el ejercicio 7, Sí. a ver si le termina de entender bien. En el group sería que yo agrupo todas las operaciones que yo hice en el select, Yo con el group, las agruparía en el group by. en el group by te digo por qué campo me vas a agrupar. Mira lo que dice la consigna. Mostrar el nombre del departamento cuya suma de salarios sea la más alta. Vos pensás que tenés esto en un papel y tenés departamento 1, tiene un salario de 120.000 pesos. Departamento 2 de 60.000 pesos. Después de departamento 1 de 50.000. El 2 de 80.000. ¿Vos qué tenés que hacer? Y bueno, voy a agrupar todos los empleados que son del departamento 1 para poder hacer la suma. Después voy a agrupar todos los del departamento 2 para poder hacer la suma. Entonces eso es lo que vos le das en el group by. ¿Por qué criterio vas a agrupar? En el select haces la operación que querés hacer de ese agrupamiento, que es la suma. ¿Quedó más claro? Sí, sí, ahí quedó un poco más claro. Un poco. Y después, y después en vez de usar where o having, usaría having porque tengo o sea, ¿cómo lo explico? A ver, dependiendo. Porque como ya Si dijo yo- usted, no es un dato que ya estaba en una columna, sino que es un dato que es producto de una operación, por eso usaría having. Claro, producto de una operación o producto de un agrupamiento, ¿sí? Supongamos, yo quiero saber que me muestre esto, pero que dijera mostrar el nombre de los departamentos cuya suma sea tanto, pero que el departamento no sea el departamento de cómputos. Como estamos agrupando por la descripción, por el nombre de departamento, yo no lo puedo poner en el where, lo tengo que poner en el having. Entonces voy a decir having de punto nombre departamento distinto de cómputos, por ejemplo. ¿Alguna duda? Quedó el grillo ahí de fondo. No, hay que bien entendido. Estaba pensando bien cómo era. Procesando, está bien. A ver, ¿por qué la idea de esta loca de le tiro ejercicio a la clase pasada, ejercicio nuevo a esta clase? Porque la única manera de saber si me cayó la ficha, si lo entendí, si lo interioricé, puedo leer un montón, puedo hacer un montón de cosas, pero es hasta que no me siento y lo intento resolver yo, no hay manera. E incluso esto también está vinculado a la interpretación sintáctica de las oraciones. ¿Qué me está queriendo decir esa consigna que tengo ahí? Entonces, bueno, nos despierta un abanico muy amplio de posibilidades y de sentidos que tenemos que aplicar, que es, primero, entender lo que están pidiendo. Segundo, ver cómo lo puedo resolver con los recursos que tengo. Y después ver cómo puedo hacer los filtros, si es en un grupo, si es en un having o si es en un where. Por eso yo lo único que les invito es a renegar con los ejercicios para luego generar otras nuevas preguntas, y con las preguntas, al darle respuesta a esas dudas, va quedando más claras las explicaciones que así de teoría, nada más. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? Bien. Bueno, como ya les anticipé, ya hay hay una serie de ejercicios subidos
que esa es la asignación de esta semana. La próxima semana le vamos a dedicar un tiempo a las dudas que haya y vamos a comenzar un tema nuevo que es la normalización de base de datos, que un poco nos vamos a dejar de lado el SQL para ya empezar a lápiz y papel de diseño de base de datos y de cómo es esto de normalizar y entender las tablas. ¿Por qué dejamos esto de lado? Porque con estas consultas básicas ustedes ya tienen todos los recursos para poder trabajar en programación y poder trabajar en práctica profesionalizante pensando en su proyecto final de primer año de práctica. ¿Y por qué empezar con el diseño de base de datos? Y porque yo hasta el momento las he dado yo a las bases de datos. Pero ustedes como programadores van a tener que ser capaces de escuchar a su cliente, entender lo que está pidiendo y poder diseñar esta estructura que veíamos acá al costado para cargar esos datos que el usuario está necesitando, ¿sí? Entonces, es como para que ustedes se ubiquen cómo vamos a ir distribuyendo los tiempos. Bueno, gente, no les quito más tiempo, nos quedan 3 minutos de la reunión. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la hace ahora, y si no me contacta por privado, no hay ningún problema. Yo esta reunión sí se está grabando efectivamente, la voy a subir a YouTube para aquellos que no lo hayan podido ver, o si quieren volver a verla por alguna duda. Y bueno, buena semana y quédense en casa, no nos queda otra. Esperemos a ver qué dice el presidente. No sé si se comunicará el viernes para decir cómo sigue esto. Ojalá que termine pronto. Creo que no. No. Sí, hay notas que dicen en algunos lados que supuestamente según los infectados y eso puede llegar a abrirse en algún lado, pero del Sí, dicho al hecho. va a ser diferente seguramente, como no fue igual a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero creo que los últimos en encontrarnos cara a cara vamos a ser nosotros. Totalmente. La educación se habla en septiembre recién, lo cual no me gusta, pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Ojalá que todos estos métodos de prevención sean los ideales para podernos encontrar lo antes posible. Buena semana, cuídense y nos estamos viendo y comunicando. Gracias, profe. Saludos. Bueno, profe, muchas Adiós. gracias. Chao. Chao.